demagogia para salir adelante de esta crisis? Bueno, las propuestas las tenemos y podemos empezar a conversarlas. El odio, no es de los ecuatorianos, no odiamos, es de unos cuantos, lastimosamente, cuantos poderosos que saben inocular odios a mucha gente vulnerable. Esa gente, esto es un fenómeno mundial. Esto existe, esos grupos extremistas llenos de odio en Europa, en Estados Unidos, lo acabamos de ver. Pero son contenidos por algo llamado Estado de Derecho, por algo llamado sistema de justicia independiente y por algo llamado prensa que denuncia esos hechos, y eso ha faltado mucho en el país. Todos tenemos que hacernos una autocrítica. Y es verdad que nos azota una pandemia. Pues nadie es necio, yo no soy politiquero para obviar que hay una pandemia. Pero Ecuador es el país del mundo, con Perú con mayor cantidad de muertes por habitante, y es el país de América Latina que menos ha destinado para reactivar la economía, para proteger la economía. Vamos a crecer mucho más que el promedio latinoamericano. Entonces, lo que fue un año muy duro para la humanidad fue una verdadera tragedia para Ecuador por el mal gobierno. Ok. Un mal gobierno que, lamentablemente, un presidente, de pronto, si no elegido por usted, pero por lo menos sugerido por usted. Porque usted recordará que el señor vicepresidente Lenín Moreno tuvo una actuación destacada en su primera administración. Y usted recordará que Lenín Moreno aparece con algo más del 90% al término de su mandato. Y obvio, luego, cuando usted da no un paso al costado, sino más bien cuando delega, si se quiere, a Lenín Moreno como candidato a la presidencia, gana con su apoyo, y mire usted que todos los que fueron sus funcionarios pasan al morenismo. Y ahora hay una independencia, si se quiere, brutal, porque nadie ha sido parte de nada, cada quien son independientes. Usted ha revisado seguramente cerca de unos 10 candidatos a la presidencia, algo tuvieron que ver con su gobierno y con el gobierno anterior, pero ahora todos se lavan las manos y aparecen como si fueran los redentores del país. Bueno, con todo respeto, ya me va varias veces generalizando, ¿no? Todos los ecuatorianos odiamos, todos mis funcionarios se fueron con Moreno, no es cierto. Ha habido gente encarcelada, perseguida por no vender su conciencia. Y usted lo ha dicho, gracias por recordarlo. Nosotros propusimos un candidato con 90% de aceptación, que con nuestro apoyo había hecho un trabajo extraordinario por las personas con capacidades especiales, que en mi segunda administración, en la primera fue el vicepresidente, destacado, usted lo ha dicho. En la segunda fue también muy destacado como delegado Ban Ki-moon, secretario de la ONU en ese momento, para las personas con discapacidad alrededor del mundo. Fue candidato hasta Premio Nobel de la Paz. Ese es el candidato que nosotros presentamos. Pero no sabíamos que era un lobo disfrazado de cordero. Cuando demuestra su real intención, cuando traiciona, cuando bota a la basura el programa de gobierno progresista que tanto éxito había dado de 2007 al 2017, la década ganada, y adopta el más brutal neoliberalismo que nos quebró a todos, bueno, ahí hubo gente que lo aplaudió. La prensa no lo denunció. Eso es romper la democracia, eso es imposible en Europa, en Estados Unidos. Jamás aceptaría un gobierno que da ese cambio tan brutal. Empezaron a perseguir a sus compañeros. Y aquí están las consecuencias. Tenemos muy claro esto. Por supuesto que nosotros propusimos a ese Moreno, pero mucha gente, los politiqueros, Lazo, Pachacuti, cierta prensa, compraron a ese Moreno traidor, a ese Moreno incapaz, a ese Moreno corrupto, que nos destruyó a todos, pero no les importó con tal de intentar destruir a Correa. No nos olvidemos de esas cosas. Bien, en el ámbito de un país en crisis, endeudado, le veo a usted que está tras la jugada y tras la pisada. Díganos el Ecuador cómo queda o cómo quedaría al término del mandato del señor Moreno. Pero es obvio. Economía, alguien la definió como la vida cotidiana, es lo que siente la gente en la vida cotidiana. Que sienten que hay trabajo, sienten que hay ingresos, sienten que hay producción, actividad económica, sienten que la refrigeradora está llena. Y eso de la situación económica se derivan muchas otras cosas. Sienten que hay seguridad. Ahora, sienten que hay antes, por supuesto que no pudimos eliminar toda la corrupción, pero después mostrar cuadros de Transparencia Internacional, del Banco Mundial. Esto es como redujimos el ranking de corrupción del país. Cuando lo encontramos estaba en el puesto 150, lo redujimos 30 puestos, pero no pudimos eliminar todo. Estas son las coimas que se daban antes de nuestro gobierno de acuerdo al Banco Mundial. 15.4%. Con nuestro gobierno se derrumbaron a 1.7%, pero no pudimos eliminar todo, ¿no? Y se agarraron de eso para generalizarlo. Pero en todo caso es que sienten más mejores servicios, más transparentes, más honestidad ahora o durante nuestro gobierno. Entonces, de la situación económica y del mal gobierno se derivan muchas cosas. Pero usted dice, hay que construir. El próximo gobierno recibirá ruinas. Tenemos que actuar rápido, profundamente y bien. Si no, nos va a pasar lo de Grecia, que lleva 10 años siguiendo las recetas del Fondo Monetario y todavía no supera la crisis. Nosotros debemos superar máximo en 2 años. ¿Qué significa eso?
volver a los niveles de ingreso por persona de antes de la crisis. Tenemos un plan muy potente que lo podemos explicar en este espacio para recuperar rápidamente la economía. Si hacemos bien las cosas, superaremos en 2 años la crisis. Me gustaría enfocar eso, expresidente, porque a mí no me convencen el hecho de que en 60 minutos, con varita mágica, puedan solventar el problema del país. No me convencen aquellos que dicen que una renegociación de la deuda externa superaría la crisis. Tenemos un plan propio, tenemos un plan real. Sí. Tenemos, yo, mire, en los primeros años de su gobierno, yo le seguía a usted, recordará, en la asamblea, luego recuerdo, iba atrás de su carro para ver cómo... Usted le preguntaba, presidente, que no tiene sueño, que no tiene familia, que le veo anoche hasta las 3 de la mañana, hoy en la madrugada, y hasta las 6 ya estaba, recuerdo una ocasión en Guayaquil, y nos encontramos. Seguí, entonces ahora igual, entiendo, expresidente, que usted está al tanto de que se requiere eso. Cuando me dicen 2 años de recuperación, estamos hablando de algo serio. Pero si me dicen 60 minutos, 24 horas, no, el país no está para eso y ya no queremos escuchar más demagogia. Cuéntenos entonces ese plan que ustedes tienen. Mire, esta es mi área. Yo no vendo mi conciencia, pero mi conciencia profesional. Así que de mí nunca esperen mentiras, falsedades, demagogia. Siempre esperen optimismo, siempre esperen soluciones, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Esta es la peor crisis de la historia del país. Para ponerlo en perspectiva, queridos Azuayo, en el 99, usted recordará, Carlos, la crisis del 99, terrible crisis, nos incautaron los depósitos, y mire que Lazo era ministro coordinador de Economía. Centenas de miles tuvieron que emigrar. Bueno, decrecimos 5.4%. Ahora el Fondo Monetario estima que vamos a decrecer 11%, el Banco Central 9%, que es entre el 9 y el 11. Es el doble de lo que decrecimos en el 99. Así de grave es la crisis, ¿no? Entonces, haciendo las cosas bien, le decía, en 2 años podemos recuperarnos. ¿Cuál es la buena noticia? Que son golpes temporales, no es que va a durar la pandemia para siempre. Técnicamente lo que se llama un shock es un problema muy especial. Casi nunca se ha dado a nivel mundial. Porque hay shock del lado de la demanda, el consumo, por obvio motivo la gente disminuyó el consumo, y shock de oferta, mayores costos de producción, menos producción por diferentes motivos. Aquí se trata de un shock de oferta y demanda. Por la pandemia la gente no pudo ir a trabajar, pero es algo temporal. Y sin ingreso la gente no puede consumir, pero es algo temporal. Los brazos de nuestra gente, la mente de nuestra gente, los corazones de nuestra gente, su capacidad de trabajo están intactos. La capacidad instalada en las empresas, las máquinas, las industrias están intactas. Se trata de reactivar esa economía, y para reactivar esa economía hay que dar ingresos. Usted puede enfocar la moneda, la liquidez, como un mecanismo de coordinación social. Hay gente que necesita trabajar y hay empresas que necesitan trabajadores. Y los productos que generan esas empresas, alimentos, hay gente que necesita comer. Se trata de dar el impulso inicial. Ese impulso inicial es la política fiscal en nuestro caso. No tenemos casi política monetaria, algo de política monetaria vamos a hacer. Y se trata de un paquete de 8.475 millones de dólares. Entonces tenemos política monetaria por la dolarización, o sea, reducido al mínimo. 8.475 millones. Lo que más polémica ha levantado, para los mismos de siempre, son los $1.000 para 1 millón de familias. Pero eso es lo que se está haciendo a nivel mundial. Lo recomienda Naciones Unidas, lo recomienda el propio Fondo Monetario. Pero una cosa es lo que impone, otra es lo que dice, ¿no? Con esos $1.000 a 1 millón de familias, que se llama bono de emergencia, que hay países que lo han mensualizado, dan $100 mensuales. Hay países como Canadá, que da $2.000 para que la gente se quede en su casa. Hay países como Bélgica, que dieron 5.000 euros a artesanos independientes, por ejemplo, peluqueros, que tuvieron que cerrar las peluquerías para que pudieran mantenerse unos meses. Estados Unidos acaba de anunciar un programa de rescate de $900.000 millones. De $1.000 a 1 millón de familias pobres. Esas familias pobres no consumen Miami, la plata se queda en el país y va a circular. Con esos $1.000 se paga la deuda en la tienda. Con ese ingreso el tendero paga el alquiler atrasado. Con ese alquiler el dueño del inmueble nuevamente invita a su esposo a un restaurante. Con ese ingreso el dueño del restaurante puede recontratar los 2 meseros que tuvo que despedir. Y con ese ingreso, el salario de los 2 meseros, vuelve a pagar el crédito en la tienda, se vuelve a pagar el alquiler, se vuelve al restaurante, se recontrata más gente y así se recupera la economía. Entonces, un potente paquete, lo que más se ha conocido, los $1.000 por 1 millón de familias, pero no es solo eso. El paquete total es 8.475 millones, 3.000 millones para bancos, pero sobre todo cooperativas y cooperativas agrícolas, para dar crédito a los pequeños productores, al productor agrícola, que también reactiven la producción por el lado de la oferta a reactivar. Se trata también de 3.000 millones para los municipios, para superar atrasos, para darle para inversión, porque los municipios, en general los gobiernos autónomos descentralizados, son grandes generadores
de empleo por la obra pública, el alcantarillado, asfaltado, etcétera. Se trata de 1.000 millones, esto es muy importante, para copago de la plantilla de trabajadores, se está haciendo en Argentina, en muchos países. ¿Cómo le exige a un restaurante 3 meses cerrado, sin clientes, que mantenga a sus 6 trabajadores? Por bueno que sea ese empresario, va a tener que despedirlo. Tenía que intervenir el Estado pagando 40% o 50% de esa nómina. Se va a dejar 1.000 millones para copagar la plantilla de trabajadores de ciertas empresas muy afectadas por la crisis y 475 millones para recontratar empleados públicos que en plena pandemia, de forma irresponsable, perversa, cruel, fueron mandados a la calle al desempleo en plena pandemia. Pero además son trabajadores necesarios, porque muchos de ellos, por ejemplo, eran funcionarios de salud que en esta pandemia fueron despedidos. Ahora, el tema del empleo, el tema de los créditos, usted sabe que ya no hay que soñar mucho en el empleo burocrático, en el empleo en el sector público. Los emprendimientos en el país desde hace algunos años atrás ha sido como el canto de todos los días, pero usted ha enfocado bien. Un sector que no tiene crédito, un sector que no tiene confianza, ¿cómo se puede reactivar? Son 3 meses de confinamiento general, total. Es una plata irrecuperable. Entonces, yo he dicho siempre, el Estado ha hecho salvatajes a la banca. La banca se ha crecido, se ha endurecido. Y hoy nos están premiando el salvataje que hizo el Estado, nos están premiando con unos intereses mortales, nos están matando. Hay mucha gente que se endeudó precisamente, expresidente, para pagar esas deudas de arriendos, de empleos, hasta de demandas de 40, 50, 100 dólares. Imagínese usted. ¿Y ahora qué? La otra pregunta sería, para financiar ese capital que se requiere de salvataje para el pueblo, ¿de dónde sale? La venta de las eléctricas, la venta de algunas otras entidades que como el IES maneja. ¿Cómo buscar ese financiamiento? Qué buena pregunta la última. Esperaba que me la haga porque es lo que falta en mi exposición, pero vamos por orden. Usted mencionó varias cosas importantes. No es el primer salvataje que ha habido. Ahora se rasga la vestidura, empezando por los banqueros, por darle 1.000 millones a los más pobres, que eso es demagogia, que es gasto público. Pero cuando se dieron 1.300 millones, eso es lo que costó la sucretización de la deuda externa en el 84. Usted lo recordará. De acuerdo. Sí, Gobierno, Osvaldo Hurtado, presidente de Junta Monetaria, Abelardo Pachano, banquero. Se devalúa el sucre, los grandes empresarios, las élites, se habían endeudado con el exterior. No, los pobres no se endeudan con el exterior, la clase media no se endeuda con el exterior. En esa época teníamos moneda nacional. Y como no podían pagar sus deudas en el exterior, muchas veces para consumo de lujo, la disfrazaban de crédito productivo, pero era para carro de último año, de alta gama, etcétera. Le dicen a Hurtado, tú asume las deudas. Presidente Hurtado, asuma las deudas. Usted paga en dólares y nosotros pagamos en sucres devaluados. Y el otro, como era representante de las élites, sí, con todo gusto. Eso nos costó 1.300 millones de dólares en una economía de 17.000 millones. Pero ahí está bien, porque es para los ricos. Por si acaso eso es imperdonable lo que se hizo, imperdonable. Y que rompe las reglas, ¿no? Cuando ganan ellos solitos. Cuando empiezan a perder, Estado, usted asuma nuestras deudas. Asuma nuestras deudas. Ahora si dijéramos esto, nos fusilan si decimos asumamos las deudas de la clase media. Pero eso hicieron con los ricos en el 84, prohibido olvidar. Aprendamos de la historia, si no estamos condenados a repetirla. 99. Quiebran estos banqueros irresponsables, dueños del país, estaban en el gobierno, como ahora las mismas políticas. En el 98 privatizaron Banco Central, en el 99 nos quebraron a todos, salvataje bancario. 8.000 millones de dólares en una economía de 30.000 millones de dólares. Mucho es su bolsillo, licenciado, los que nos escuchan, porque le congelan los depósitos a 10.000 sucres dólar. Si usted tenía 1 millón de sucres, le congelaron 100 dólares y le vuelven un año después en dólares para 25.000 sucres dólar. Le vuelven solo 40 dólares. Ese 60 dólares o 60% de su depósito, de su dinero, fue para financiar a los banqueros. Nos costó 8.000 millones de dólares el salvataje bancario, una economía de 30.000 millones, más del 25% del PIB. Pero ahí está bien. Cuando queremos dar 1.000 millones de salvataje a los más pobres, ahí somos unos demagogos. La economía es 100.000 millones, es 1%. Ahora, pero ahí sí somos unos demagogos. Entonces, esa reflexión hay que hacerla. Hay que indignarse, porque hay mucha hipocresía, mucha doble moral. Ahora sí, el salvataje va a ser para las familias, para la gente, para los ciudadanos, no para los banqueros que sacan la plata del país, o no para las élites que se endeudaron en el exterior. Usted habla de las deudas. Es criminal. Es que, mire, las políticas públicas reflejan quién está en el poder. Como el poder están los banqueros, los patronos, no los trabajadores.
no la clase media, no la ciudadanía, hicieron esa ley de apoyo humanitario, sálvese quien pueda. Deudores arreglen con acreedores. David contra Goliat. Tenía que intervenir el Estado. Estamos ante la peor crisis de la historia. ¿Por qué el peso de la crisis va a caer sobre los deudores? ¿Dónde está esa ley física escrita? Nos hacen creer que así va a ser. Debemos ser responsables y pagar deuda. En marzo pagamos deuda hasta anticipadamente cuando se nos morían miles de ciudadanos. Perdón, miles de ciudadanos. ¿Por qué? Si hay una crisis, el peso debe caer sobre todo, más aún. Éticamente, el mayor peso debe caer sobre los que más tienen y sobre el capital, antes que los ciudadanos. Si alguien tiene que perder, no es el deudor, es el dueño del capital, es el capital financiero. Pero como ellos gobiernan, como nos han convencido que así tiene que ser, arregles y paga porque paga, y si soy buena gente, te extiendo un poquito el plazo, te baja un poquito el interés. No, señores, lo ha dicho Andrés Arauz claramente. Llegamos al gobierno, por decreto ordenaremos que se reestructuren esas deudas, se flexibilicen los plazos e incluso que se condone parte de la deuda que ha crecido legítimamente en la peor crisis de la historia. La gente sabe que nosotros cumplimos lo que decimos. Ya lo hemos hecho anteriormente, dicho sea de paso. Y una pregunta clave que me hizo. Financiamiento, bueno, qué lindo. 8.475 millones, ¿de dónde viene? 1.000 millones para los más pobres, ¿de dónde viene? Créanme, o sea, la gente la convence en ciertos medios de comunicación de las cosas más absurdas. En estos momentos, el Banco Central, que quieren privatizar precisamente para evitar que ayudemos a la gente, tiene 8.300 millones en Suiza. No me van a creer. 8.300 millones del Banco Suizo de Basilea, el BIS, ganando 0.75% de interés. Gran parte de esa plata son los créditos del Fondo Monetario, 6.500 millones, al 2.9% de interés. Mientras nos endeudamos por un lado en 6.500 millones y pagamos 2.9% de interés, el Banco Central manda 8.300 millones al 0.75. ¿Quién hace una barbaridad así? ¿Qué padre de familia que me está escuchando hace una barbaridad así? Economía es sentido común. Alguien dirá, pero son las reservas. ¿Reservas de qué? Defíname las reservas. Las reservas monetarias es para respaldar una moneda nacional que ya no tenemos, porque la moneda es convertible. Cuando teníamos sucres, y era 100 sucres $1, usted podía ir al Banco Central y decir, cámbiame estos 100 sucres por $1, y el Banco Central tenía la obligación de darle el dólar. Ya no hay moneda nacional para respaldar. Esa reserva, una parte minoritaria, 20-25%, son las reservas técnicas de los bancos, que jamás se han tocado. El resto, agárrese la silla, Carlos, y corríjame después en público si he sido impreciso. Son depósitos del sector público, del propio gobierno, de los municipios, las universidades públicas, del propio Estado, más que del propio gobierno, dineros públicos. Y en lugar de utilizarlo para reactivar la economía nacional, nos tienen asustados con las reservas y las mandamos afuera para financiar a Suiza. Pero es criminal lo que se está haciendo. Y nos dicen eufemísticamente, ¿no?, y con cara de circunstancia, es para respaldar las obligaciones externas. ¿Cuáles son las obligaciones externas? Garantizar pago de deuda, eso es lo que le interesa al Fondo Monetario. Pero incluso no solo deuda pública, deuda privada. Financiar hasta la importación de Nutella. Financiar la fuga de capitales como hicieron en Argentina. Ya basta. Para nosotros primero van a ser las obligaciones internas. Recuperar la producción, el trabajo, el ingreso, la economía nacional. Entonces parte de esos recursos vendrán para financiar este programa de salvataje de la economía. Que en verdad no existe la palabra salvataje. De común uso en Ecuador la palabra es salvamento. Servirá para el salvamento o salvataje de la economía nacional. Bueno, el término exacto, usted me da la razón, es salvamento, pero acá pues los hábiles políticos se acomodan. Y el salvataje ha sido durante muchos años el fantasma, porque ciertamente el asunto del salvataje se da precisamente cuando los hábiles, que hoy están muchos de ellos de candidatos, ya lo hicieron. El salvamento será de acuerdo a la capacidad humana del próximo presidente de la República, que enfoque los temas como lo está haciendo usted. Esto quiere decir que será el brazo derecho del presidente Arauz en el momento en que usted, ganara las elecciones, expresidente. Bueno, Andrés, con mucha generosidad ha dicho que me quisiera como asesor y que quien no quisiera tener un asesor como yo, con la experiencia, la preparación y aquello, y el patriotismo, ¿no? Porque no solo hay que saber, hay que querer. Y esa es otra cosa importante. Lo que nos ha pasado, la gente que decía, no importa cuál sea el gobierno. Es verdad que este gobierno ha sido inepto, pero tampoco ha querido. O sea, siempre hablamos de división de poderes. La principal división de poderes es el poder dividir el poder público del poder privado. El poder privado, el poder mediático, el poder económico, el poder religioso. Bueno, se han apoderado el poder mediático, el poder financiero del poder público. Esa es la mayor forma de corrupción, la mayor forma de distorsión de la democracia.
porque la razón de ser del poder público es el bien común. Y cuando el poder privado se apodera del poder público, ya no hay división de poderes entre lo público y privado, está en función de ciertos negocios. Entonces él sabe que nosotros siempre pensamos en el bien común, no buscamos nada para nosotros, y si puedo servirlo en buena hora. Pero en principio mi plan de vida es continuar residiendo en Bélgica. Dicho sea de paso, una asesoría, si es que a bien lo tuviera Andrés, y si es que ganamos, se puede hacer obviamente, más aún después de la experiencia de este año, del año 2020, a través de internet, vía telemática, etc. Yo estaré donde mi patria me necesite, donde el nuevo gobierno, en caso de ganar, me necesite. Señor presidente, ¿por qué no viene al Ecuador? Porque mi familia radica en Bélgica. Si acaso yo salí por la persecución brutal, cada día me despierto para ver qué nuevo juicio. Ya todo el mundo le queda clara la persecución, pues el día de ayer han suprimido los spots con mi imagen. ¿Por qué? Que hay una sentencia espuria que acabaron sus derechos políticos. ¿Y qué derecho político estoy ejerciendo? Es mi derecho civil, mi derecho humano, el derecho a la libertad de expresión. Además no me sancionan a mí, están sancionando a los que utilizan mi imagen, que tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Dónde dice el Código de la Democracia que no se puede utilizar la imagen de cualquier persona, excepto niños y adolescentes? Entonces, la persecución es extremadamente clara. Pero cuando yo salí del gobierno del 2017, salí con 70% de apoyo popular y sin una infracción de tránsito. Cuando denunciamos el pacto con Bucaram, la corruptela, la traición, en octubre, acuérdense, el gabinete binacional en Perú, Lenín Moreno anuncia que quiere verme pronto preso y empieza una persecución sin precedente en la historia. Pero mi residencia es en Bélgica, yo estoy bajo la jurisdicción del Estado belga, estamos respondiendo a la justicia de donde vivo y le estamos ganando absolutamente todo. Son el hazmerreír a nivel mundial por la ridiculez, lo ridículo de las sentencias, de los casos, de las acusaciones. ¿Cómo es que estos aliados suyos en este gobierno, obviamente pues yo los conocía, eran correístas a capa y espada y luego se convirtieron en morenistas? ¿Cómo es que ellos traicionaron un sistema? Porque no es un plan de gobierno, es un sistema que usted aplicó durante años y como usted ha defendido con todo el derecho, fue exitoso. Porque nadie tiene marcada en la frente traidor o corrupto. Y eso se evidencia en las crisis, no en las bonanzas. Entonces, cuando éramos gobierno, cuando teníamos inmenso apoyo popular, todo el mundo o mucha gente estaba con nosotros y no eran leales a principios, este sueño compartido de tener un país mejor para todas y todos en función del proyecto país llamado Revolución Ciudadana, sino que eran leales al poder. Cuando vino la traición de Moreno, cuando nos empezó a perseguir, cuando ofreció platos de lenteja y hospitales para comprar votos, cuando repartió la patria cual botella entre piratas, vimos quién es quién. Si algo bueno hemos sacado de esta crisis es que se sabe quién es quién. Quienes actuaron por convicción, quienes actuaron por conveniencia. Hay un adagio que dice, las personas somos lo que la crisis demostramos ser. En la crisis, en la persecución, en la traición, se demostró quienes siempre fueron traidores, corruptos, que estaban leales al poder, eran leales al poder, y quienes, pese a toda la persecución, son leales a sus convicciones. Ahora somos menos probablemente, pero en realidad somos más, porque quedamos los que debíamos estar siempre, del inicio. Los leales, los auténticos, los que luchamos por una nueva patria para todas y todos. Cuando Rafael Correa aparece a la palestra política partidista, habla de, primero, no pago de la deuda externa. Luego, recuerdo que la base de Manta debe salir, y eso coincidió con una gran cantidad de grupos, movimientos políticos que buscaban eso. En la práctica, señor expresidente, ¿se pagó la deuda externa? ¿No se pagó la deuda externa? No, pues la renegociación que hicimos en el 2008, y eso es reconocimiento mundial, está documental, poniendo como ejemplo nuestro proceso de renegociación de deuda externa. En el 2008 se renegoció con mucho éxito la deuda externa, ¿no? Declaramos moratorio unilateral después de una auditoría demostrando que había sido totalmente ilegítima, que se había pagado 3 veces, y luego pues hicimos una operación de mercado y retiramos deuda muy barata del mercado y ahorramos miles de millones de dólares para el pueblo ecuatoriano. Perfecto. De no haber sido por Odebrecht, y quizá no en el Ecuador, porque aquí no se descubre nada, se descubre en otro lado, ¿el panorama hubiera sido distinto, presidente? Probablemente, porque aprovecharon el caso de Odebrecht. ¿Cómo lo han utilizado? El caso de corrupción mejor utilizado políticamente en la historia, creo, y además con total falta de ética. Usted lo ha dicho, el caso de Odebrecht. Es claro, lo más claro es que la empresa corrupta y corruptora es Odebrecht, y Odebrecht es la única no acusada.
Los cuencanos, los azuayos, los ecuatorianos tenemos inteligencia. Nos pueden engañar un tiempo, pero no todo el tiempo y no todo. O sea, ¿cómo usted puede entender que el caso se llama Odebrecht, la empresa corrupta y corruptora se llama Odebrecht, los corruptos confesos se han funcionado de Odebrecht y todo el mundo está perseguido, salpicado, acusado, menos Odebrecht? Porque claramente hubo un pacto, lo denunció Pepe Serrano, cuencano, en esa época presidente de la Asamblea, que el gobierno, y cercano al gobierno en esa época, se estaba distanciando, ¿verdad? Cercano al gobierno, denunciando un pacto entre Fiscalía y Odebrecht para dar impunidad a Odebrecht y perseguir políticamente a los adversarios del morenismo. Pero más claro no puede estar. Entonces hay que retomar la verdadera lucha anticorrupción y no utilizar esa sagrada lucha como instrumento de persecución política que ha ocurrido en el país. Mucha gente inocente perseguida utilizando el caso de Odebrecht. Recuerde que el caso Soborno, que primero se llamaba Arroz Verde, ¿no? Luego, como producto de marketing, le pusieron soborno y sacaban videos con música tenebrosa y todas esas cosas. Recuerde que primero se llamó Odebrecht puso presidente, ¿no? Y resulta que en la declaración de Pamela Martínez dice que yo le he propuesto llevar las cuentas de campaña. No es que le hemos propuesto llevar doble contabilidad, no es que le hemos propuesto recibir sobornos, nada. Algo perfectamente lícito, de acuerdo a ella, llevar las cuentas de campaña, yo ni me acuerdo de esa reunión, pero a mediados del 2013, cuando ya había sido la elección presidencial, y rapidito tuvieron que cambiar, ya no es Odebrecht puso presidente, pongámosle sobornos. Eso es lo que hemos tenido que enfrentar. Entonces usted lo ha dicho bien, caso de Odebrecht, la sinvergüencería, todo el mundo está acusado menos Odebrecht, porque ha sido utilizado políticamente, y sí, con ese caso pues quisieron armar un escándalo, lo lograron, mucha gente cree que somos corruptos, ¿dónde está el dinero mal habido? A nosotros nos han buscado por todos lados, han contratado a esta empresa, los corruptos siempre han sido ellos. Ojalá nunca nos demos engañar al pueblo ecuatoriano, entendamos que ha sido persecución política, que hay gente inocente, que no se lo encontraron ni se le encontrará jamás un centavo mal habido, mientras que ellos tienen sus cuentas secretas en Panamá que todavía ni siquiera se abren. Desde Cuenca le queremos preguntar algo. Yo sé que las redes en este momento no puedo contestar, señores. Lamentablemente, pues no puedo trasladar algunas inquietudes y lo que siempre hemos dicho, haremos una entrevista y usted conoce a Rafael toda la vida, nunca hemos insultado a nadie. El Estado ecuatoriano tiene sus seres humanos, sus hijos, y ese Estado tiene que protegerlo bajo todas las instancias. Pero sí me gustaría, presidente, sin el ánimo de molestar su carácter, ¿qué pasó con Cuenca? ¿Qué pasó con Tranvía? ¿Qué pasó con la cooperativa Coopera, en donde existían y existen indicios de que aliados al régimen se habrían aprovechado de esta situación? Cierto es que hubo una devolución de dineros, pero no a todos, y hasta ahora se mantiene esa deuda a gente que creyó en la banca privada. ¿Qué pasó? Por un lado, yo supe que en el caso de Tranvía se tenía que hacer porque se tenía que hacer, caso contrario el presidente Correa no daba un solo centavo si se cambiaba una línea del contrato. Entonces todo esto llegó el momento, decía alguna vez mi querido Rafael, nos vamos a encontrar para preguntarle qué pasó. Y bueno, que primero me entero de esas inquietudes, ¿no? Realmente no entiendo bien la pregunta, no tiene por qué molestar mi carácter cuando me preguntan cosas importantes para información con respeto, pero también sé defender mi honor cuando veo mala intención, cuando veo deshonestidad. Entonces, con todo gusto, primero, Cooperativa Coopera, no entiendo dónde están los indicios de gente que se ha beneficiado. Por el contrario, trabajamos muy bien, Coopera es privada, quebró, estafó a medio mundo. Hemos tratado de resolver las cosas, pero si alguien quedó impago, entonces es culpa del gobierno. Entonces, la próxima vez, ¿cuál es el mensaje? No hacer nada. Y bueno, problema de ellos es una cooperativa privada, son contratos privados. Tratamos de ayudar y lo hicimos muy bien. Y Celi, con su persecución, me parece que ha querido involucrar a Doris Solís, que no debió dar unas granas precisamente para poder pagar, cuando esas granas han ido a los deudores de Coopera, perdón, a los acreedores de Coopera, a la gente estafada, a los clientes de Coopera. Entonces ahí hay mucha distorsión. Yo le pediría que me precise un poco más. Sobre el tranvía tampoco lo entiendo. Que yo he amenazado si se cambia una línea del contrato, no sea la plata. Que me diga cuándo, cómo. Por el contrario, recuerdo que con nuestro espíritu democrático, cuando se perdieron las elecciones para la alcaldía en Cuenca, enseguida recibí a Marcelo Cabrera, el nuevo alcalde. Y hablamos del tranvía, por supuesto. Hacía pedazos al anterior, decía que todo se tenía que cambiar. Ya sabemos cómo es esto. Y por cambiar las cosas se demoró tanto el tranvía y costó mucho más. Porque todo el mundo quiere hacer borrón y cuenta nueva, no construir sobre lo construido. Pero el tranvía, lo que quisimos nuevamente es ayudar a Cuenca. Ha sido la ayuda más grande que ha sido Cuenca en toda su historia y muy merecidamente.
Pero ¿cuál es el mensaje entonces? Ahora sí se atrasó el tranvía y si costó más de lo inicialmente presupuestado, también es culpa mía. ¿Cuál es el mensaje? La próxima es no ayudar. Entonces no, superemos esas cosas. Sepamos asignar responsabilidades. Lo de Coopera se actuó bastante bien, pero es la quiebra, la estafa de una cooperativa inmensa a miles de ciudadanos. No se puede contentar a todo el mundo. Y lo del tranvía ha sido la ayuda más grande que se ha dado a Cuenca por parte de un gobierno, pero la ejecución, la construcción, le correspondía al municipio de Cuenca y con todo respeto lo hizo muy mal. Si lo hubiéramos hecho nosotros, hubiéramos sido los ineptos, de todo, además de corruptos, porque hubo reajuste en el contrato, costó más el tranvía, y cuando ha ocurrido eso con otras obras del gobierno han dicho que es sobreprecio. Eso no es sobreprecio, eso no es ilegal, eso es legal. Por supuesto, es indeseable. Lo deseable es que se cumpla con el presupuesto, pero no es ilegal. Si hubiera pasado lo que pasó con el tranvía de Cuenca, con una obra de mi gobierno, ya estaría Celi glosando, metiendo presa a la gente, diciendo que hubo, y la prensa, diciendo que hubo sobreprecio. Bueno, le aclaro del tema del tranvía, economista. El asunto es de que usted dice que sí se reunió con el alcalde, tenía que hacerlo, obviamente, con el nuevo alcalde Marcelo Cabrera, y uno de los postulados o uno de los criterios es de que definitivamente, si es que se cambia la razón natural del contrato, se deja de apoyar. Ese es el sentido. Y esto yo lo pregunté a Marcelo Cabrera, y lo digo públicamente, y el público lo sabe. Entonces Marcelo Cabrera decía, es oportunidad, pero deje, no es conveniente el tranvía, porque estaba recién en las excavaciones, usted conoce muy bien la Feria Libre, un poco más arriba, no estaba Cuenca destruida, no era para unos no conveniente el tranvía, para otros sí. Entonces decían, esto no es necesario para Cuenca. Hoy estamos enfrentando, presidente Correa, hoy estamos enfrentando la crisis. Primero, por la construcción del tranvía, que se demoraron tanto. En eso usted tiene la razón. Luego, ahora hay que pagar una deuda de un sistema que no da pie con bola, porque se necesitan 5 millones que hay que pagar de una deuda pendiente, 50 millones a Francia. Se tiene que financiar durante un año por 8 millones de dólares. Es decir, hay un problema gravísimo para Cuenca. Bajo ese parámetro, si el Estado, si el gobierno como el suyo asumió el apoyo al tranvía, este gobierno debía también asumir el apoyo a Cuenca con el tranvía. No sé si está equivocado, presidente Correa. No comparto eso. Yo creo que es responsabilidad del municipio de Cuenca. ¿Y cuál es el mensaje que está dando Carlos? O sea, que la próxima vez no ayudemos, porque si ayudamos, entonces somos responsables, pese a que la construcción, la ejecución, la administración le corresponde al municipio. O sea, ¿qué esperan ya? Que el mismo presidente vaya a conducir el tranvía. Sepamos asumir responsabilidades. Yo tampoco concuerdo que para algunos está bien, para otros está mal. Yo creo que la mejor obra que se ha hecho probablemente en historia en Cuenca. Cuenca es una ciudad bellísima, con tranvías espectaculares, ecológico, seguro, utiliza energía renovable, electricidad. Bueno, hacemos aquí una breve pausa enseguida para volvernos a conectar con el expresidente de la República desde Bélgica. No te muevas del dial. Si quieres seguir informado, quédate con nosotros en Contacto Sur, el noticiero conducido por René Brito, Carlos Rodríguez. Pausa y volvemos. Inicio espacio publicitario. Ponte al día. 80 puntos para pagar el predio urbano y predio rústico en las sucursales de Farmasol, Tesorería Municipal, Etapa, Control Municipal, cooperativas, bancos. También puedes hacer tu pago con tarjetas de crédito y en la página web www.cuenca.gov.es. Recuerda, si pagas los primeros 15 días, tienes el descuento del 10%. Cuenca Unida. Autorización número 1916. CNE, Elecciones Generales 2021. Nos cuidamos juntos. Evitemos accidentes y sanciones. Esta es la ubicación de 3 de los 7 fotosensores. Avenida Ordóñez Lazo, sector gasolinera Primax, en los 2 sentidos. Avenida de las Américas, sector Hospital del Río, en los 2 sentidos. Panamericana Norte, sector Ucubamba, en los 2 sentidos. Te recordamos que el fotosensor se encuentra metros más adelante del panel digital que marca tu velocidad. Respeta los límites y evita sanciones. MOFP y Alcaldía de Cuenca. Autorización número 0079. CNE, Elecciones Generales 2021.
¿Cuenca tiene un nuevo ecoparque industrial? Sí, la EBQP implementó el polígono industrial Ecoparque Chauyayacu en la parroquia Tarqui a 7.5 kilómetros de la ciudad. Pero, ¿qué es el polígono industrial? Es un sitio que sirve para la implementación de industrias tipo A y B. Proporciona espacios para bodegaje en arrendamiento y lotes de suelo industrial en venta. Cada vez más empresas están trasladándose al polígono industrial Ecoparque Chauyayacu. Así se facilita la óptima operación de las empresas que fomentan nuevas plazas de empleo. 099-590-6395. EDEC-EP, Alcaldía de Cuenca. Autorización número 0636, CNE, Elecciones Generales 2021. Bueno, estamos nuevamente ya con el expresidente Correa. Seguro, energía renovable, es la única ciudad andina con tranvía. Lastimosamente se termina en plena pandemia, entonces no se ha podido ver su verdadero potencial, porque tiene hasta gran potencial turístico ese tranvía. Lo que sí es cierto es lo que se demoraron, pero la ejecución estaba en manos del municipio. Se peleó Cabrera con Granda, cambiaron los diseños por capricho, de acuerdo a Cabrera, porque así tenía que hacer. Yo tengo mis grandes dudas, pero en todo caso, lo que sí debieron hacer, y se lo dije en su momento, lo dije como presidente, por toda esa gente que está sufriendo por la construcción, cerrar un negocio, que quebraron por la construcción del tranvía, había que compensarla si están siendo perjudicados por una obra pública, y no hicieron absolutamente nada. El mensaje aquí: las cosas hay que hacerlas bien y rápido, porque obviamente, si usted quiere construir un tranvía va a tener que molestar a la gente, si quiere poner alcantarillado va a tener que molestar a la gente, entonces hay que hacerlo bien y lo más rápidamente posible. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros, pero algunas veces uno pierde con eso. El eje binacional con Colombia lo hicimos bien y rápido, Colombia lo acabó 3 años después, y 3 años se mantuvo la mentira del puente al ningún lado, para que pase la FARC, la guerrilla, para querernos responsabilizar hasta la trágica muerte de los 3 periodistas del comercio en la frontera norte. Ahora ya inauguraron el eje binacional, nosotros lo acabamos 3 años antes que Colombia. Y por eso, en lugar de ser reconocidos, fuimos calumniados. Bueno, se ratifica lo que alguna vez públicamente lo dije, me gustó mucho, cuando a usted le entrevisté en el puente de Chicti, entre Paute y Huachapala. Una variante que se arregló, quedó muy bonita, y usted manifestaba que es una obra lindísima, maravillosa, bien hecha, pero lamentablemente construida en muy largo tiempo. Es decir, una obra pierde la importancia cuando lamentablemente pues se demoran tanto. No pierde la importancia, pero es claro que las cosas hay que hacerlas rápido y para ayer. Perdón, bien hechas y para ayer. Porque además, ya viéndolo en una perspectiva más amplia, ya hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo. Es cierto que los latinoamericanos no tenemos ese sentido de la urgencia. Yo sí lo tengo, pero soy el raro. Yo le decía mucho a mi equipo, yo era el autoritario, etc. Pero ¿cuántos siglos más queremos perder para el desarrollo? 2 siglos hemos perdido. Entonces las cosas hay que hacerlas bien y para ayer. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Perfecto. En el tema de las hidroeléctricas, que fue tenemos que reconocer, una de las grandes inversiones que hizo el Estado, ¿qué futuro le esperan? Se ha estado hablando ya de concesiones, en fin, sin número de figuras. ¿Qué futuro le espera a esta gran inversión que hizo Ecuador? Depende de la decisión del pueblo cuencano, pueblo asalio, pueblo ecuatoriano en las próximas elecciones. Si sigue la extensión de este gobierno, y todos sabemos quién es la extensión de este gobierno, privatizarán hasta el alma, pues, porque dirán que lo público no sirve cuando lo están boicoteando desde el propio gobierno, ¿no? Ellos hacen que no sirva por ineptitud, pero también deliberadamente porque quieren privatizar todo. Y mire, yo no estoy en contra de las hidroeléctricas privadas, pero que las haga el sector privado, pero no que las haga el sector público, después tenga el sector privado, que somos inútiles. Usted solo cuente los billetes, ya el pueblo ecuatoriano fue el que pagó esta obra. Ya basta de eso. Si nosotros ganamos, retomaremos ese modelo que tanto progreso, tanta prosperidad, tanta justicia, tanta dignidad dio durante 10 años, y se administrarán eficientemente esas hidroeléctricas del sector público, porque son propiedad del pueblo ecuatoriano. Como se administró eficientemente, no solo que se administró eficientemente, se transformó totalmente, por ejemplo, algo emblemático como el registro civil, que antes era lo peor que teníamos, y ahora probablemente uno de los mejores registros civiles del mundo, pese a los retrocesos que ha tenido con este gobierno. Es decir, en el tema económico dependemos de una elección. Y en otros temas, obviamente sociales, se está hablando, entiendo que rápidamente se está tratando el tema del IES, que como usted sabrá está prácticamente en bancarrota. Es otra de las entidades que va a sufrir una crisis más espectacular de la historia. Usted, desde que tiene su razón, ha escuchado alguna otra cosa sobre el IES. Y yo en lo personal, no sé si somos contemporáneos,
Yo tengo 57 años. Desde que tengo esa razón, escucho que el IES va a explotar, va a quebrar al día siguiente. Entonces siempre nos han tenido con eso. En realidad, el IES se fortaleció mucho en 10 años. Hay lo que se llama déficit actuarial, que si no se hacen ajustes por incremento de la esperanza de vida, incremento de cantidad de jubilados, en 30, 40 años no habrá cómo pagar las pensiones. Pero el mismo problema lo tienen los sistemas de seguridad social de Europa, de Estados Unidos, de todos lados. Y habrá que hacer los ajustes. Pero actuemos en función de información y responsablemente, ¿no? Porque también en todo este drama está el mensaje de que lo público no sirve, privaticemos. La propuesta de Lazo es privatizar el seguro social, ir a un sistema de ahorro de capitalización individual, o sea, su ahorro propio, ¿no? Como el chileno, y por el contrario, en Chile ha habido protestas, muertos para cambiar ese sistema que lleva varias décadas y ha sido un fracaso. Entonces vamos en contra del sentido de la historia aquí en Ecuador, ¿no? Entonces estar muy atentos. Por supuesto que el IES tiene problemas, pero no es que está más debilitado que antes, está más fortalecido. Si hay 1 millón y pico más de afiliados, ¿cómo puede debilitarse un sistema de seguridad social? Y hay problemas que resolverlos, pero también hay mucho de escándalo para privatizarlo. Claro, sí existe una deuda pendiente, se lo califica como al Estado como el mayor deudor del IES. Ahí también hay como decimos en la costa, un arroz con mango. Y ese es el problema, ¿no? No se transmite adecuadamente la información. Diferenciemos la deuda. Con los excedentes de liquidez que tiene el IES, que ahora lo maneja el BIES, uno de los grandes aciertos de mi gobierno, que dio tanto crédito hipotecario, inversiones. Antes lo manejaba el Banco Central, esos fondos, y los mandaba afuera también. Y el interés ni siquiera era para el IES, era para los del Banco Central. Quieren volver ese Banco Central privado. No sabían qué hacer con tanta plata, del rendimiento de la plata de otros. Se daban becas, cambiaban computadoras cada año. La memoria de los ecuatorianos es demasiado frágil. Pero en todo caso, ahora lo maneja el BIES. El BIES es un banco, tiene que colocar esos fondos. ¿Qué mejor negocio que dar crédito? Y alguien que siempre le ha pagado, que es el Estado. Esa es la deuda por crédito del IES, eso es muy bueno. El Estado paga 7-8%, esa es la deuda interna. Pagaba, porque ya no se ejecutan estas operaciones, 7-8% al BIES, y eso va en beneficio de todos. Gana el gobierno que recibe financiamiento, ¿no? Gana el IES que recibe un buen rendimiento, y gana el pueblo ecuatoriano, porque la plata queda dentro del país. No es que se va a Suiza a estar depositada para financiar a un país desarrollado como Suiza. Ese es un segmento, eso siempre se ha pagado. Viene el otro segmento, que es el subsidio 40% a los trabajadores. ¿Por qué el subsidio? ¿Por qué? Cuando le conviene, el IES es solo a los trabajadores jubilados, no se meta gobierno. Cuando no le conviene, usted me tiene que subsidiar 40% de las pensiones jubilares. Pero lo peor es que había ese subsidio cuando el IES tenía excedente de liquidez, no cuando le hacía falta y no sabía qué hacer con esa liquidez. Por eso prestaba al propio gobierno. Era un reciclaje de la plata. Yo hice la reforma diciendo, señores, se acabó esto. El Estado tiene que respaldar el 100% de las pensiones, siempre y cuando sea necesario, pero no obligatoriamente el 40% cuando no sabe qué hacer con tanta liquidez del IES. ¿Y qué pasa si mañana me requieren el 60%? ¿Lo dejamos quebrar? Bueno, por estar contra Correa, esto que tiene mucho sentido común, o alguien me puede refutar a nivel lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Derogaron todo eso. Se está dando ese 40% al IES y con eso aumentó, dicho sea de paso, el déficit fiscal. Esa es una de las causas del incremento del gasto y el déficit fiscal. Y hay otro tramo de deuda que es una sinvergüencería. A inicios de este siglo se quiso privatizar al IES. Y para privatizar al IES, el sector privado tiene que llevarse la troncha y darle el hueso al sector público, como hicieron en Chile. ¿Cuál es el hueso? Con todo respeto, ¿no? La atención de salud de los jubilados, por ejemplo. Pero esa es la razón de ser del IES. Pero es lo costoso. Claro. La troncha son los aportes de los trabajadores activos, no la salud de los retirados. Bueno, hicieron una ley privatizadora que la declararon inconstitucional, menos en esa parte. Menos en esa parte los sabidos del FUD, del MPD. Dejaron que el Estado pague la atención de salud de los jubilados. ¿Por qué? También hay enfermedades catastróficas y todo eso. ¿Pero por qué? Alguien que me diga, eso es inmoral, o sea, eso no es la zapada criolla. Le decía hace un momento, cada quien que asuma sus responsabilidades. ¿Por qué el gobierno tiene que pagar la atención de salud de los jubilados, que es la razón de ser del IES? Cuidado, me tergiversa mis palabras, Correa, que cruel. No quiere que se atiendan los jubilados. No, quiero que la atienda el IES, como tiene que ser. Y si hay que fortalecer el IES, lo fortalecemos. Se transparentan las cosas. Pero no, quiero privatizarlo, ¿no? Entonces esto que es lo costoso, usted lo atiende, señor gobierno, y yo me quedo con el resto. Como nunca hubo reglamento, nunca se estableció la deuda, además que era tripartita. Tenían que pagar los propios jubilados, los trabajadores, me parece, y empresarios. Entonces yo me negué a pagar eso. Yo dije, no reconozco esto, no hay reglamento. Para llevarle la contra a Correa hicieron unas cuentas estrambóticas, calcularon, creo, 800 millones, y eso también es deuda. Pero no es que el gobierno ha prestado y no la ha pagado.
se le inventan obligaciones que le traspasan al gobierno, como el 40% de pago de las jubilaciones o como el pago de la atención de salud de los jubilados, enfermedades catastróficas, etcétera, que no es solo una actividad del IES, una responsabilidad del IES, es la razón de ser del IES, de la seguridad social, la atención a los jubilados. Pues eso se lo pasaron al gobierno. Claro, dentro de la historia del IES, lo que el anhelo, creo yo, y lo capto, expresidente, es de que se dé una atención humana, pero que no se permita, porque esto no es cuestión de su gobierno, ha sido histórico, comprar bienes que le distrae la verdadera acción del IES. Hoy tenemos ahí tanto mamotreto que no sirve para nada, que lo único que generan son gastos, pérdidas, cuando muy bien esos fondos hubieran servido para fortalecer el sistema de atención humana al afiliado. En eso estamos de acuerdo. Además les encantaba, como les sobraba liquidez, la obra faraónica, los centros de capacitación, que asegurar el trabajo y para dar capacitación a los trabajadores y empleadores, era exceso que nos encanta a los latinoamericanos, no nos engañemos. Y yo también tenía que pararme muy duro, o sea, podía faltar, qué sé yo, en un edificio de un ministerio, las cosas más elementales, pero tenía que tener el auditorio. Cada ministerio con su auditorio. Por Dios, tengamos un auditorio y que caminen 2 cuadras, pues vayan, y que todas 24 horas utilizar ese auditorio, no 2 horas por mes y cada quien con su auditorio. Nos encantan los auditorios, nos encantan esas cosas. Bueno, el IES era el especialista en eso. No recuerdo si con mi gobierno, ¿no? Pese a ser autónomo, uno tenía liderazgo y yo me oponía fuertemente a esas cosas, pero es claro que el IES tuvo pésimas inversiones, sobre todo en bienes inmuebles. Claro. Presidente, el panorama electoral que se avecina es un panorama incierto y muchos de ellos estuvieron cerca de su gobierno y hoy aparecen como salvadores. Vuelvo a insistir en esto, porque usted Pero Carlos, permítame para disipar una duda, ¿quiénes? Porque me está diciendo así en general, ¿quién aparece como salvador y estuvo cerca de mi gobierno? A ver, vamos a hablarle de, por ejemplo, de Jimena Peña, ya fue parte de ella está por Alianza País, por si acaso hace propaganda conmigo. No, esas son las traidores, ni un solo voto a Jimena Peña. Pero ¿quién más, por favor? A ver, tenemos algunos que se me escapan este rato el nombre, pero la idea principal de esto... Perdón, con todo respeto, hasta donde recuerdo solo Jimena Peña, ¿no? Ya, tenemos algunos, digamos, que han sido parte de este gobierno y del anterior gobierno. El señor Velasco, allí tenemos a... Velasco no fue parte de mi gobierno. Es parte del gobierno Sí, pero no fue parte de mi gobierno, Juan Fernando se llama. Claro, sí, pero ellos han venido arrastrando, si se quiere, una línea. Pero ahora, una independencia total, expresidente, cuando regresen, si es que el pueblo así lo dice, porque el pueblo tiene la palabra, o es que nuevamente volveremos a ese reciclaje. Alguna vez escuché una entrevista que usted se sentía decepcionado de muchos de sus aliados que estuvieron junto a su gobierno y que luego aparecieron en el otro bando. ¿Volvería a gobernar con ellos? No usted. No, hay líneas rojas de las cuales no se vuelve, ¿no? Y ese otro mensaje, si me están escuchando, sobre todo los jóvenes, hay líneas rojas de las que no se vuelve. No, cuidado, no es venganza, no es odio. Son principios y sentido común. O sea, de la traición no se vuelve. El que traicionó una vez traiciona siempre. El que traicionó a uno traiciona a todos. De la corrupción, que es una forma de traición, no se vuelve. Los que atravesaron esa línea roja, que se queden nomás por allá. Pero cuidado también de satanizar todos los viejos. Mire, es como cualquier equipo, un equipo de fútbol. Tiene que hacer la renovación poco a poco. No es que puede tener todos los jugadores estrellas de 35 años y cuando se retiren se quedó sin equipo. Tampoco tiene que tener a todos 18 años. Tiene que haber un justo balance entre gente con experiencia y los nuevos, para que se vayan alimentando, nutriendo mutuamente, para que haya sinergia. Los mismos equipos de gobierno, no hay que satanizar el reciclaje de gente que ha participado de la actividad pública y lo ha hecho bien, y de gente nueva que se incorpora y va adquiriendo experiencia. Fruto de esa estrategia, de ese modo de pensar, es precisamente Andrés Arauz. Andrés Arauz empezó con nosotros como un joven totalmente desconocido y poco a poco se le fueron dando mayores responsabilidades. En el caso del candidato Arauz, ha tenido algunos inconvenientes en los últimos días por problemas de salud. Entonces, serán ustedes los que se encarguen de dar a conocer los planteamientos, porque la gente quiere cosas serias, quiere cosas serias en sus planteamientos para intentar captar el voto. El plan que se le ha presentado no es serio. Le di la fuente financiera
Sí. Razón de ser conceptual de cada cosa. Por ese caso, Andrés ya está curado, ¿no? Pero mire, otra reflexión. Por destruir a Correa, ¿cuánto han destruido? Oiga, aquí se ha acusado gente. María Ángeles Duarte, en el caso Soborno, sentenciada, asilada en la embajada de Argentina. O sea, Argentina es corrupta, da asilo a una corrupta. No, se da asilo político porque se reconoce que es persecución política. Ahí ya condenan, el METOC, incluso estaba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas descentralizado. Los contratos los firmaron los subsecretarios. Ni siquiera llamaron a declarar al subsecretario, sino que si, de acuerdo a la fiscal, que tampoco es verdad eso, ha habido un contrato mal dado, la culpa es la ministra, porque es lo de tío político. Entonces, ¿usted cree que así, o sea, por acciones de terceros, yo soy el responsable? A mí me quieren acusar de lo del tranvía. Di $180 millones para llegar a Cuenca, lo construye tarde y mal el municipio y la culpa es mía. ¿Usted cree que alguien así va a querer regresar al sector público? A mí me quisieron involucrar en Campo Singue, primera vez que escuchaba hasta el nombre. ¿Sabe por qué Celio? Que es un odiador, lo pusieron ahí para perseguir, me quiso involucrar. Porque lo decía el informe, revisen. Porque dice que la empresa perdedora había denunciado el caso a la presidencia. O sea, una de las 300 cartas que nos llegan diariamente a la presidencia decían del caso, que la culpa es mía. Por eso me puso indicio de responsabilidad penal, como si el presidente se pone a leer todas las cartas. Se investigó y esa carta había sido derivada al Ministerio del Ramo, al Ministerio de Hidrocarburos. Dicho sea de paso, Singue es otro show, ¿no? Pero involucra a un presidente porque un contratista inconforme mandó una carta. A ese nivel hemos llegado. ¿Usted cree que alguien honesto va a querer entrar al sector público? El daño que le está haciendo es inmenso. La gente tiene terror de volver al sector público. Los buenos no van a ir al sector público. Van a ir los pillos que saben que robando van a tener para pagar abogados. Pues yo pasó 2 años trabajando solo para pagar abogados. Hay gente que ha perdido su casa por pagar abogados. Ha habido gente sobreseída que ha tenido que vender su carro para pagar abogados. Entonces, por favor, seamos sensatos. Por el odio estamos destruyendo la patria. Seamos muy cuidadosos en esas cosas. Entonces no satanicemos que ya participó el sector público. Si lo hizo bien, bienvenido. Y cuidado. Somos la presunción de inocencia es un derecho humano. Protejamos también a las personas. No es pecado ser funcionario público, no es pecado haber pertenecido a un gobierno. Si seguimos así, los buenos no querrán ir al sector público. Y todos nos haremos daño, porque irán los malos, los corruptos, los que van a sacar plata y van a tener plata para pagarse sus abogados cuando los persigan. Gustavo Larrea fue parte de la ideología inicial de su gobierno, ahora es candidato a la presidencia. ¿Él es parte o fue parte de su gobierno? Gustavo Larrea es lo peor, pues lo votamos el gobierno al año. ¿Sabe cómo le decíamos? Espera un ratito. Usted dice lo peor. Sí. Gustavo Larrea lo peor, le votaron. Sí, al año. Porque y estuvo insistiendo hasta la consulta popular para entrar. El mismo Lenín Moreno, porque son muy cercanos, me pedía que le iba a entrar y como jamás lo reintegramos al gabinete, en 2011 aprovechó de la consulta que quería tomarme la justicia para rasgarse las vestiduras y declararse opositor, todo una impostura. Él siempre quiso entrar en nuestro gobierno, lo votamos al año y ¿sabe cómo le decíamos en el gabinete? Capitán mentira, porque ¿cómo mentía ese pobre hombre? Jóvenes, nunca confíen en alguien que miente y sobre todo miente gratuitamente, miente por deporte. Terrible. Bueno, expresidente, no sé cómo estamos en el tiempo, pero seguramente muchos querrán hacer millones de preguntas. En el caso de un nuevo gobierno, necesitamos alguien que nos diga la verdad en cuanto a la deuda externa que tenemos. Yo se las digo, con todo gusto. Aquí tengo la cifra oficial, ¿eh? Perfecto. Con todo gusto se las digo. Ok, ¿qué es lo que nos toca? ¿Cómo nos toca? Y sobre todo, dice... Primero la deuda total, una de las grandes mentiras. Rafael, el que dice, escúcheme, dice, el que nace con una deuda terrible, así es que cuéntenos en números, expresidente, ¿cuál es la verdad? Ahora sí estamos sobreendeudados, más de 60.000 millones, o alrededor de 60.000 millones. Pero esta otra mentira que permitió cierta prensa, mire, Carlos, yo también como ciudadano, olvídese que soy expresidente, como ciudadano, también le reclamo a la prensa su rol. La prensa es la guardiana de la verdad. Tiene que estar detectando quién miente, ¿no? En Europa, un político miente, a los 30 minutos la prensa dice, usted mintió. A Trump, lo que le acaba de hacer la prensa, usted está mintiendo, no tiene pruebas del fraude. Aquí se ha mentido 4 años y la prensa, cierta prensa no dijo nada. Con el puente a ningún lado, por ejemplo. Pero con la cuestión, con sobreprecio, cuando son reajustes de contrato como el del tranvía. No hay un juicio sobre precio. Pero los cuencanos, los azuayos creen que todo ha sido sobreprecio, no es un juicio, es mentira, ¿no? Sobre endeudamiento, era tan fácil como mostrar. Las cifras oficiales siempre estuvieron ahí, nunca lo hicieron. 4 años le hicieron creer que yo había dejado el país sobreendeudado. Estas son las cifras oficiales. El total de deuda
externa, interna es, por ejemplo, con el IES, le expliqué. 38.2% a finales del 2016. Y dijeron que eran 60.000 millones, era 38.000 millones. Bajo el límite legal que nosotros mismos pusimos. Pero nos pusieron juicios penales diciendo que habíamos roto el límite, que además no es penal si se hubiera hecho, y que eran 60.000 millones. Se inventaron una junta de notables, entonces vieron la deuda que tenía el empleado público hasta con su abuelita para decir que era deuda del gobierno. Todo era mentira. Ya se le derrumba la mentira. Ahora sí, estamos en 60.000 millones. Pero eso fue lo que dijeron hace 4 años. Deuda externa. No lo van a creer. 25.7% del PIB, pero son cifras oficiales. Siempre lo dijimos, pero teníamos una censura terrible de prensa. 25.000 millones. Pero 25.000 millones en deuda externa. Encontramos deuda externa en 10.000 millones, pero 15.000 millones. Toda deuda es mala. ¿Quién le dijo que toda deuda es mala? Pero si economía es sentido común, el padre de familia que me escucha, si puede comprarse una casa de $100.000, darle techo propio a sus hijos, ahorrarse un arriendo de $1,000 y pagar la cuota de $800, y en 15 años la casa es suya, ¿verdad que es un buen negocio? Pero más aún, si solo tiene que endeudarse en $15.000 porque ha ahorrado el resto. Eso es lo que hicimos. Hicimos inversión, todo esto lo pueden verificar los jóvenes, sobre todo los jóvenes universitarios. $100.000 millones de inversión y la deuda pública solo se incrementó en 15.000 millones. Pero sembramos de obra el país, obras que dan ingresos como Coca-Cola Sinclair, repotenciación de refinería, Campo Tiputini, para pagar esos 15.000 millones de deuda externa que se incrementó en mi gobierno. En 3 años y medio, Moreno incrementó deuda externa en $20.000 millones. Pero no ha hecho un adoquín, pues. Aquí está la evolución de la deuda externa. Esto es el informe del acuerdo con el Fondo Monetario. Aquí dejamos nosotros la deuda externa, que es lo importante, porque es plata que sale del país, 10.000 millones. En términos porcentuales esto era 20.8%. Ahora está en más del 50% y en cerca de 48.000 millones solo deuda externa, ¿no? La deuda interna está en cerca de 60.000 millones. Probablemente esté un poco más, porque esto ya está algo desactualizado. La cuestión es que en 3 años y medio, Moreno se ha endeudado deuda externa, ha incrementado deuda externa en cerca de 20.000 millones, pero no ha hecho un adoquín. ¿Dónde está esa plata? Bueno, parte en Suiza, financiando a Suiza, 8.300 millones. Y el resto, además de esos 8.300 millones, no todo el Estado. Serán unos 6.000 millones del Estado. Y los otros 14.000, ¿sabe para qué ha servido? Para la fuga de capitales. Lo mismo que pasó en Argentina. Revisen, jóvenes universitarios que me escuchan, lo que pasó en Argentina. Se endeudaron con 60.000 millones el gobierno de Macri con el Fondo Monetario, y por otro lado, las oligarquías argentinas sacaron 70.000 millones de dólares. Argentina se quedó endeudada, la economía destrozada y la plata fuera. Eso está pasando con Ecuador. ¿Quieren evitarlo? El 7 de febrero a elegir correctamente. La fuga de capitales, que es uno de los hechos más criminales que puede existir porque le debilitamos a la economía nacional, se está dando. En el caso de que el señor Arauz llegue a la presidencia y usted como asesor darán a conocer las cifras, se investigará. Y ahora quiero que tome un poco más de agua de valeriana, porque yo creo que si tomo esta agüita de valeriana, para que se tranquilice lo que le voy a preguntar. ¿Cuánto dinero tiene en Dubái y cuántos dinero tiene en la banca internacional? ¿Cuánto dinero tengo qué? En Dubái. ¿Yo? Sí. Yo no conozco Dubái. Mis únicas 3 cuentas. Y usted tiene que tomarse un buen shumir para ver si reacciona un poquito más. En todo caso. No, ¿cómo que shumir? Yo me tomaré la agüita valeriana, pero usted se me toma un buen shumir, ¿no? Pero en todo caso. Cuando venga le invito. Mis únicas 3 cuentas que he tenido en mi vida, o sea, he tenido varias cuentas, los países, en Ecuador obviamente, en Estados Unidos cuando estudié 4 años y la cerré, y en Bélgica. Pero se inventan cuentas por todos lados, en el Vaticano, en Aruba, en Dubái, tonterías y media. Y revisen lo que les dé la gana. Y cuando me saquen una cuenta, será el primero en decir ábrenla, porque sé que es mentira. Si Moreno sabe que es mentira lo de la cuenta en Panamá, ¿por qué no la ha abierto 2 años? Porque sabe que es cierto. Esa cuenta 100, raya 4, raya 10, 71, 378, Balboa Bank, Panamá, a nombre de Ina Investment, Ina por sus 3 hijas, Cristina, Karina y Irina. Reconoció que existía la cuenta, pero que era de su hermano. Si es su hermano, ¿por qué no le pide que la abra? ¿Por qué la prensa no ha exigido que abra la cuenta si ahí sí está el número de cuenta? Porque saben que está el dinero sucio. Y Moreno no solo se caía de la presidencia, sino que se iba preso y se le acababa el títere que nos está persiguiendo a todos nosotros. Entonces, un ratito. Por mí no hay ningún problema, revisen lo que ustedes quieren. Sí, yo no tengo por qué revisar. Escúcheme una cosa. Pero ¿qué más me dijo? La primera pregunta fue otra. Dubái La segunda pregunta fue sobre mi cuenta en Dubái. Claro. Pero que no es cuenta, dicen que son lingotes de oro enterrados en el desierto. Ya ve, pero sí sabía, pues.
Sí, O también sea, dicen que usted es sí sabía. criptomoneda, ¿no? Allá. En todo caso, Ya, yo soy listo, multimillonario listo. en criptomoneda. Ay, que creen Oiga, esas cosas, creen Papá Noel. entonces, Pero la primera pregunta, ¿cuál fue, Carlos? Me olvidé. No, le preguntaba sobre esto, sobre su patrimonio también me gustaría Mi conocer. patrimonio Y está sobre- declarado, todo el mundo lo conoce. Era de $600,000 y creo que se ha reducido, ¿no? Porque tengo mi casa en Quito, que me la están embargando. Tengo un pequeño apartamento que heredé de mi padre, que tiene 70 años de antigüedad, repartido entre los 3 hermanos. Eso costará unos $30,000 el departamento, mi parte será $10,000. Y tengo el departamentito que tengo que es un estudio, un cuarto detrás de la cocina, el famoso ático, en Bélgica, que costó unos $180,000. Lo que pasa es que los impuestos en Bélgica son muy fuertes y en total con impuestos $250,000 más o menos que tuvimos que pagar, pero el inmueble en sí cuesta unos $180,000. Es decir, mi casa me la revaloraron, ¿no? Yo pagué $140,000, algo así, ahora le revaloró el municipio para hacerme pagar más impuestos, como $260,000. Mi patrimonio está en unos, sí, yo recuerdo que unos $600,000, pero ahora debe ser bastante menos, ¿no? 600,000. Sí. Y me admiro esto porque una candidata dice que su patrimonio es 1 millón, entonces resulta que Rafael Correa... No, y era la época en que tenía, lo que pasa es que sí, el departamento en Bélgica también se revalorizó y ahora está como en 250,000, está un poco más, ¿ya? Entonces, con la revalorización de la casa en Quito, con la revalorización del departamento, la plusvalía en Bélgica, ya era un poco más, 260,000, por lo menos 240,000, más de 500,000 ahí, que el departamentito en Guayaquil, 500 y pico mil, y más los saldos en cuenta y eso. Yo creo que lo máximo que es 600,000 ahí solo para abajo. Y cualquiera puede revisar mi cuenta, cualquiera puede revisar, con todo gusto le doy puerta abierta para que revise mi patrimonio. Perfecto. Economista, ¿de qué vive ahora? En mi trabajo, pues ahorita estoy en México, por ejemplo, dando clases. Se nos quieren mucho a nivel internacional. Es en Ecuador nomás que ciertos envenenados nos insultan, pero a nivel internacional tengo mucho prestigio. El día de ayer, ¿no? Qué lástima que no se enteró, me hubiera escuchado. Acabo de dar una cátedra para el público, ¿no? Sobre democracia y desarrollo, invitado por la Universidad Autónoma de México. ¿Una conferencia suya cuánto cuesta? Bueno, usted sabe que esas cosas no se pueden decir, pero solo le pongo una referencia. Pero más o menos. Obama, por una conferencia, cobra $200,000. Si a mí me pagaran $20,000, ahí está, corrupción, la están comprando a correr. Ese es el tercermundismo que todavía tenemos. Bueno. Obviamente la universidad paga mucho menos, cuidado, porque es un cátedra, ¿no? Pero si me invita una institución, una cámara de producción, una institución internacional a dar una conferencia, pues se cobra mucho más. La visión de un gobierno es tener una entidad o un ente como la Asamblea Nacional, contar con gente proba, no con gente de farándula. Bajo ese parámetro, ustedes han presentado una lista. Esta lista, estos candidatos garantizan un trabajo serio en la Asamblea Nacional en caso de ser elegidos expresidente. Bueno, JC Lloret, Juan Cristóbal, ha sido los mejores asambleístas que ha tenido esta terrible asamblea, que ha sido pésima, de las peores de la historia, por los amarres. Porque volvimos a la época de los amarres, donde se pone a las personas no por su capacidad, sino por su obsecuencia, por su servilismo. Y hemos visto la mediocridad, por ejemplo, de presidentes de asamblea que hemos tenido, Litardo, antes de Elizabeth Cabeza. Pero dentro de esa mediocridad, pues nuestro bloque se ha destacado, dicho sea de paso. Fíjese los escándalos de reparto de hospitales, de carnet de discapacidad. ¿Cuándo está involucrado alguien del bloque de la Revolución Ciudadana? Porque se quedaron los que deberían siempre haber estado, ¿no? El resto que se vaya y no vuelva. Se quedaron los de convicción, los honestos, porque eso es parte de la convicción, servir al país. Entonces, Juan Cristóbal Lloret, como le decía, ha sido un gran asambleísta por Azuay y está para reelección. Está Andrea González, una joven, está Manuel Alvarado, un dirigente nuestro rural, ¿no? Está Valeria Gómez, está Renzo Gutiérrez. Entonces yo creo que son propuestas muy valederas para Azuay y para la patria. Y una reflexión, queridos Azuay, necesitamos ganar mayoría en la asamblea para derogar todas estas leyes como el apoyo humanitario, para si han rifado el país, privatizado Banco Central, repartía la frecuencia, el espectro radioeléctrico. Habrá que revisar todo eso y se requiere mayoría en la asamblea, que es mucho más difícil, porque como no les importa la patria, para perjudicarnos a nosotros y para potenciar la corrupción, cambiaron el método de asignación de escaños. Usted sí sabe eso, Carlos. Teníamos el método de Hunt, que se utiliza en toda América Latina, que si hay 2 asambleístas, yo le gano 2-1 al que me sigue, 40, 20%, los 2 asambleístas son míos.
Ahora hay que ganar 3-1. Tengo que ganar 40-13%. Si el segundo saca 14%, el primer asambleísta es para el partido de 40% y el segundo es para el partido de 13%. ¿Qué produce esto? Que se atomice la asamblea, que haya un partidito regional, un representante de un partido inexistente, y va a ser mucho más difícil lograr mayoría, la gobernabilidad, y se potencia la corrupción. Porque si antes pedían un hospital para el voto, si hay un gobierno débil, corrupto, ¿no?, van a pedir 3 hospitales, porque va a ser mucho más difícil lograr mayoría. Ahora, en el tiempo de la asamblea, cuando usted es presidente, podemos notar en la nómina a muchos de los que usted ha enumerado. Y usted obviamente clasifica y dice, a ver, señores, los de Revolución Ciudadana se quedan los leales. Y los otros que se vayan. Y en los otros está un gran número, y eso hay que reconocerlo, de todo lo que usted acaba de mencionar y de todo lo que conoce la ciudadanía. Pero en esos otros que nacen de una escuela, no sé qué profesor tuvo, o usted no sé si les dirigenció, para que no hagan lo que luego hicieron, o lo que están haciendo, en el IES, en los hospitales, hasta con la funda para los cadáveres. Pero si nos retrocedemos un tanto, ellos aún siguen siendo, o tienen al menos esa faz, de que fueron parte de Revolución Ciudadana. Bueno, Carlos, ahora usted que se tiene que tomar una valeriana, con el Shumira, pero en todo caso, agüite valeriana en Shumir. Pero dígame, ¿quién viene de esa escuela? Además, otra reflexión, ¿eh? Por supuesto, el traidor es la noticia, pero por cada traidor hay 20 leales, sino que no son noticias. Pero tenemos miles de personas. Si no fuéramos la principal fuerza política, si no nos hubieran querido eliminarnos por todos los medios, si no nos prohibirían el spot con la imagen del presidente Correa, es porque saben el apoyo popular que tenemos. Entonces, por cada traidor que es noticia, hay 20, 30, 50, 200 gentes leales, honestas, patriotas, que continuaron este sueño compartido, la Revolución Ciudadana, para tener un nuevo país. Pero usted ha insinuado que los que hasta compraron con sobreprecio las fundas de cadáveres vienen de una escuela. ¿Quiénes? Puede precisar, porque no podemos dejar estas cosas en el aire, como buen periodista que es, ¿verdad? El periodismo debe dar información concreta, verificada, contrastada. Entonces, ¿me puede decir los nombres y de qué escuela viene? A ver, Litardo. A ver, Carlos. ¿De qué escuela, por Dios? Ahora, Litardo está involucrado en un sobreprecio de fundas de cadáveres. Qué bueno, por ahí supongo que si usted sabe eso, ya puso la denuncia ante el juez, si no sería cómplice. Escúcheme, Carlos. Cabezas, sí. ¿Pero de qué escuela me habla? Le insisto, nosotros formamos Alianza País en abril del 2006. Ya, pero ellos fueron auspiciados. Ya éramos gobierno, pero cualquiera puede embarcarse en eso. Pero otra cosa es que sea de la dirigencia. De la dirigencia, aparte de Moreno, ¿quién ha traicionado? ¿Quién ha caído en caso de corrupción? No ve a Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira. Gabriela Rivadeneira metieron preso hasta el papá, pero ni siquiera lo publicó la prensa. Cuando lo metieron preso, se hicieron un escándalo, diciendo que ahí está el lavado de dinero. Cuando lo sobreseyeron porque no había ninguna prueba, no publicó nada la prensa. La dirigencia de la Revolución Ciudadana, somos gente patriota, honesta, que estamos por servirlos a ustedes. Pero si somos un proyecto tan grande, por supuesto que se puede infiltrar un sinvergüenza, un corrupto. ¿A quién no le pasa eso? El Papa Francisco dijo que hasta en el Vaticano encontró corrupción, hasta en la curia encontró corrupción. Atento, Carlos. Sí, adelante. Bueno, entendemos que el economista tiene otra entrevista, así es que despedimos, por favor. Ya, perfecto. Bueno, queda, ojalá podamos, economista, no sé si me escucha. Sí, siempre a la orden. Sí. Qué bueno que me entreviste, porque hace tiempo no me entrevistaba. Como el 99% la prensa. A ver. Creo que se fue la conexión. No, está bien. Mire, vamos a proyectarnos una nueva entrevista porque quedan en materia lo que nos interesa en este momento sobre una reactivación económica post-pandémica. Se dice que la pandemia no nos va a acompañar unos cuantos meses, serán unos años. Nos gustaría escuchar eso y sobre todo, la real capacidad de una reestructuración de un Estado que tiene serias deficiencias más allá de los actos de traición que usted con todo el derecho debe y siempre, y hemos dicho, pues a mucha gente que ha sido leal y que tienen todo el derecho a defender ese espacio que el pueblo les dio. Ahora, en este nuevo
en este nuevo acto histórico que viene como elección, definitivamente tratar de dar ese aire, ese oxígeno que necesita el pueblo ecuatoriano. Elito, tengo que despedirme porque tenía hace 15 minutos otra entrevista. Pero en todo caso, mira, esto es como el fútbol. Un jugador malo que nunca juega un partido, nunca lo va a poder criticar porque se comió un gol, que hizo mal pase. Messi, que juega todos los partidos, se va a comer un gol, un mal pase de vez en cuando, pero por cada mal pase, por cada gol que se come va a meter 20 golazos, va a hacer 20 pases magistrales. Eso somos nosotros, somos criticados porque hemos estado 10 años en el gobierno haciendo mucho y lo hicimos bien. El balance final es muy positivo. Hay un dicho que dicen, los muchachos mal criados solo botan piedra al árbol que da fruto. Por eso, ¿cómo recomponer el Estado? Ya lo hicimos para el 2007. ¿O no se acuerda el Estado que recibimos? ¿No se acuerda que hasta el 2010 tenía luz? Yo sí recibí un país destrozado. Ahora la crisis más gracias al sol, gracias a usted. Y este 7 de febrero, no se olviden, somos lista 1. Todo. Y recuperaremos juntos la patria. Un inmenso abrazo, gracias, Carlos. Muy no se olvide un buen chumil. Y no se olvide la valeriana, le recomiendo. Gracias, un abrazo muy fuerte. Felicidades. El señor expresidente de la República, economista Rafael Correa,